¿Estamos bien, chicos? ¿Sí me están escuchando? ¿Están Sí, viendo la doctora, todo presentación? bien. doctora. Sí, se Muy escucha. bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar indicando qué es el concepto de oclusión balanceada. Y oclusión balanceada lo vamos a definir que vamos a buscar contactos oclusales en todos los movimientos mandibulares de lateralidad, de protrusiva y también en la relación céntrica. Entonces no vamos a buscar desoclusiones canina o función de grupo como por ejemplo pasa en la oclusión natural, sino vamos a buscar que siempre existan contactos en los diferentes movimientos, tanto en anterior como en posterior. ¿Y esto por qué? Esto porque si nosotros, por ejemplo, tenemos solo contactos en anterior, en un movimiento de protrusiva, las prótesis se van a desplazar y se van a levantar en la parte posterior. Si, por ejemplo, tenemos lateralidades y solo hay contactos en el lado de trabajo, entonces la prótesis va a pivotear. Entonces, por eso necesitamos que haya contactos en todas las excursiones de la mandíbula, en lateralidades, en el lado de trabajo y en el lado de balance, y en protrusiva, que encontremos contactos en la parte anterior y en la parte posterior. En lateralidades, que hayan contactos en trabajo, que es el lado hacia donde se mueve la mandíbula, y el lado de balance, que es el lado que se separa o que se desplaza. Y en relación céntrica vamos a encontrar contactos en todas las piezas, tanto en anterior como en posterior. Para lograr esto, chicos, tenemos que relacionar 5 factores de oclusión y tomar en cuenta ciertos aspectos de los que vamos a hablar ahorita. ¿Por qué necesitamos balance oclusal o oclusión balanceada en la prótesis total? Primero, para encontrar una estabilidad protésica, para que la prótesis tenga estabilidad y tenga retención. Buena parte de la retención y del confort que va a sentir el paciente con sus prótesis está dado por la oclusión, por el balance oclusal o esta oclusión balanceada. Para evitar palancas y giros protésicos, es decir, que la prótesis pivotee, o que se mueva y que no esté estable. Disminuir las fuerzas horizontales, reducir la sobrecompresión, que va a llegar a dañar la mucosa oral, el epitelio, y después llega a provocar reabsorción del reborde alveolar. Por eso aquí dice reducir la reabsorción ósea y mejorar la eficiencia masticatoria. De nada nos sirve dejar cúspides anatómicas o unas prótesis muy bonitas si el paciente no va a tener una excelente eficiencia masticatoria, si no las va a poder utilizar, y si al estar tratando de manejarlas o al no disminuir esas fuerzas, sobre todo las horizontales, que son las más dañinas, se va a provocar un daño en la mucosa oral y una aceleración en la reabsorción ósea. Recordemos que biológicamente el reborde siempre se va a estar reabsorbiendo cuando ha perdido todas las piezas dentales. Sin embargo, con el uso de las prótesis totales o de una rehabilitación protésica adecuada, esa reabsorción puede disminuir, pero necesitamos que exista este balance oclusal y necesitamos reducir lo más posible esa reabsorción ósea biológica en el paciente para que mantenga sus rebordes alveolares, ¿verdad? Y para que tenga una buena eficiencia masticatoria. ¿Alguna duda hasta aquí? Por el momento no. Todo bien, Por doctora. el momento no. Vamos. Bueno, entonces, chicos, una pregunta. ¿Me están viendo o apagué la cámara? Apagó su cámara, está doctor. apagada. Solo se mira la pantalla. Bueno. Permítanme entonces. Voy a regresar. Porque sí, es mejor que me vean, que a veces yo hablo mucho con las manos. Entonces, ahí estamos. Perdón por eso. Ahí estamos, ¿verdad? Ahora sí me logran visualizar y vemos la pantalla. Sí, doctora. Sí, muy bien. Bueno, entonces para que nosotros logremos esta oclusión balanceada, como bien les dije, necesitamos conocer de 5 factores de oclusión que los describió Hanau, este autor. Por eso se le llama la quinta de Hanau. De esta quinta de Hanau, de la relación entre estos 5 factores de oclusión, vienen las leyes de Hanau, que vamos a
hablar en un momento y que las tenemos que tomar en cuenta para la articulación de piezas. Entonces, estas leyes de Hanau, lo que su objetivo es lograr el equilibrio balanceado que resulta de la relación de estos 5 factores, de la guía incisal, de la guía condilar, de la curva de compensación o las curvas que vamos a incluir en el plano, de la altura cuspidia que vamos a incluir o vamos a seleccionar para cada paciente y de inclinación del plano de orientación. Estos son los 5 factores que tenemos que relacionar. Y aquí viene mucho relacionar la anatomía del paciente, la edad del paciente, su condición biológica, su condición sistémica, etcétera, para poder relacionarlos y para poder seleccionar la altura cuspide adecuada para cada caso clínico, para la edad del paciente y para su condición. No hay una receta de cocina. Cada caso lo tenemos que evaluar individualmente para poder establecer el esquema de oclusión individual. Entonces aquí hay una diapositiva que nos muestra la relación. Entonces aquí están las prótesis totales dentro del conjunto en cavidad vocal del paciente y entonces vemos que hay que relacionar la inclinación de la guía anterior con la inclinación de las curvas que vamos a colocar en el plano o la curva de compensación con la angulación cuspidia que vamos a seleccionar. Tenemos que tomar en cuenta la inclinación de la guía condilar. Esto tiene que ver mucho con la edad, con el tiempo del paciente de haber estado edéntulo o haber estado rehabilitado inadecuadamente. Y todo esto influye en la inclinación del plano de oclusión. Entonces, vamos a seguir viendo durante la clase cómo es que vamos a relacionar y voy a ir hablando factor por factor de forma individual. Entonces, la guía condilar. La guía condilar es el único factor de oclusión que el clínico no puede modificar, no lo podemos modificar. Ese ya lo trae el paciente, sin embargo, lo tenemos que tomar en cuenta, tenemos que relacionarlo con los demás factores para que no creamos iatrogenias o rehabilitaciones que vayan a causar más daño en ATM, ¿verdad? Entonces, esto significa que cuando la cavidad glenoidea es más profunda, vamos a tener una mayor inclinación. Cuando la cavidad glenoidea es más plana, vamos a tener una menor inclinación de esa guía condilar. Por eso decimos la inclinación de la guía condilar. ¿Esto cómo se relaciona? Una cavidad glenoidea profunda la vamos a encontrar en personas más jóvenes, en adultos jóvenes o adultos propiamente dicho, o personas que han perdido los dientes desde hace poco tiempo y que no han tenido durante tanto tiempo muchas rehabilitaciones protésicas. Una cavidad glenoidea plana la vamos a relacionar con personas de la tercera edad, pueden ser personas adultas también, incluso adultos jóvenes en nuestra población, que han perdido los dientes desde muy temprana edad, desde los 15 años. A veces en nuestra Guatemala ha sido el regalo de 15 años de muchas jovencitas, una prótesis total, ¿verdad? Y eso lamentablemente ya en menos proporción, pero se sigue dando. Entonces, personas que tienen 30 años de no tener piezas dentales, su cavidad glenoidea se va a ir aplanando, obviamente porque al perder las piezas dentales se pierde una parte del aparato estomatognático que es un todo y entonces va a empezar a afectar otras partes anatómicas del ser humano, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a relacionar la inclinación de la guía condilar. La guía incisal. Esta es más que la relación de los dientes anteriores, superiores e inferiores, que hablamos un poquito en la clase anterior y les dije que ustedes ahorita puedan articular en una clase 1 y todos tienen el mismo caso, pero que en la clínica esto no siempre va a ser así y vamos a tener que entender que primero tenemos que evaluar esa relación maxilomandibular del paciente si sus rebordes alveolares se relacionan en una clase 1 cuando son casi del mismo tamaño, en una clase 2 cuando el superior es más prominente o en una clase 3 cuando el reborde inferior es más prominente que el superior. Eso es en sentido vertical. Y cuando lo relacionamos en sentido horizontal, si hay mordida cruzada o no la hay, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta para establecer si la guía anterior la vamos a dejar en un traslape sobre mordida horizontal y vertical de 1 o 2 milímetros, si vamos a dejarla sobre mordida horizontal aumentada, que es en una clase 2, o si vamos a dejar un borde a borde o una relación inversa, sería en una clase 3. Sí, dígame alguien.
Yo tengo una duda, ¿qué como que tomar como que un registro de mordida o algo similar como para saber si el paciente, cómo están la cómo se relación está de los maxilares? relacionando? Sí, muy bien. Muy buena pregunta. Ahorita ustedes no han visto pacientes, han estado solo en el laboratorio y esta va a ser tema de una de las primeras clases de la parte clínica, cómo ustedes van a observar que se relacionan esos rebordes. Entonces lo que hacemos es que ponemos al paciente en una posición a 90 grados sobre el sillón, que nos cuesta mucho en la clínica porque los sillones están en una situación deplorable en la clínica de prótesis total, pero tratamos de ponerlo lo más recto posible. Le decimos que esté en reposo y nosotros abrimos un poco sus labios y podemos observar cómo se relacionan esos rebordes, si están en clase 1, si están en clase 2, si están en clase 3. Otra forma es viéndolo también anatómicamente, con puntos para ver esqueléticamente cómo es el paciente. Si este punto de la parte más prominente de la mandíbula sobresale sobre los demás puntos faciales, es una clase 3. Si el punto de la espina nasal inferior sobresale sobre la mandíbula y la parte de la glabela, es una clase 2. Y si todos los puntos, glabela, espina nasal inferior y parte más prominente del mentón están más alineados, es un paciente clase 1. Lo podemos ver facialmente con su perfil anatómico, pero nos interesa en prótesis total pedirle al paciente que también esté en reposo. Nosotros abrimos labios y observamos cómo se relacionan esos rebordes. Eso lo van a aprender en las clases clínicas. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me hizo la pregunta? Perdón. Fue Jorge. Jorge, sí. Bien le conocí la voz, pero se me fue por un momentito su nombre. Entonces, Jorge, así es como nosotros vamos a observar eso. Y a partir de eso, nosotros vamos a decidir qué relación en la parte anterior, cómo vamos a relacionar los dientes en el paciente. ¿Ok? Y tenemos que respetar eso en la adaptación de los rodetes. Es verdad que si el paciente, sus rebordes se relacionan en clase 1, vamos a dejar esa relación en clase 1 con los rodetes y así sucesivamente con la clase 2 y la clase 3. ¿Ok? Sí, es así como lo van a ver. No necesitan para esto un registro de mordida, es observar al paciente facialmente e intraoralmente. Bueno, entonces, no sé si respondí su duda, Jorge. Sí. Muy bien. Bueno, entonces ahora, esto era lo que les hablaba en la clase anterior. Una definición muy teórica de la inclinación de la vía incisal para poderla entender es que se refiere a este traslape anterior y está representado por la hipotenusa, ¿verdad? De un triángulo rectángulo en donde el cateto vertical va a ser el overbite y el horizontal va a ser el overjet, ¿verdad? Sobre mordida vertical, sobre mordida horizontal. Entonces, así es como lo estaríamos relacionando, sobre mordida vertical, horizontal, y aquí viene la inclinación de la guía incisal, ¿verdad? Entonces, cuando más inclinada es, vamos a estar hablando de una clase 1 y más espacio va a existir en el posterior. Entonces, esto es bien importante porque así es como relacionamos la guía anterior con la curva de compensación o las curvas que vamos a incluir en el plano de oclusión y la inclinación del plano de orientación. Así es como vamos a irlas relacionando. Entonces aquí lo tenemos más explícito. Entonces aquí tenemos, este es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces tenemos sobre mordida vertical, overbite, sobre mordida horizontal, overjet, y esta es la inclinación de la guía anterior. Dependiendo de esta inclinación, nosotros vamos a ubicar o no curvas en el plano y también esto influye en la angulación de las piezas que vamos a seleccionar. Mientras más plana es esta guía anterior, que estamos hablando de una clase 2 o una clase 3, menos angulación cuspidia vamos a poder ubicar en el paciente o seleccionar en el paciente y no vamos a dejar curvas en el plano. Mientras más inclinada, que es la que estamos viendo en la foto, que es una clase 1, mientras más inclinada es esta guía incisal, entonces vamos a tener opción de seleccionar cúspides más anatómicas y vamos a tener que colocar curvas en el plano para
para lograr esa oclusión balanceada, que haya contactos tanto en anterior como en posterior, en relación céntrica, en lateralidades y en protrusión. ¿Ok? Así es como vamos a relacionar la guía anterior con la curva de compensación, con la angulación cuspidia y con el plano de orientación. Entonces, vamos a resumir diciendo que influye en la oclusión posterior por el espacio que nos va a proporcionar. Se relaciona con la angulación cuspidia, más inclinación, más angulación cuspidia, más curvas en el plano y debe permitir una oclusión balanceada. Por eso, si tenemos que determinar bien la guía incisal, mientras más inclinada, vamos a colocar curvas, más angulación cuspidia vamos a tener en posterior. Mientras más plana, que es una clase 2, una clase 3, menos angulación cuspidia vamos a tener que seleccionar y no vamos a colocar curvas en el plano posterior. Aquí lo podemos determinar bien. Por lo traje marcado para que no nos costara menos pensando que vamos a estar en lo presencial, ¿verdad? Que es más fácil poder dibujarlo. Pero aquí estamos viendo una clase 1 donde hay más inclinación de la guía anterior, una clase 2 donde empieza a ser menos inclinada o más plana y una clase 3 donde va a estar más plana todavía. Entonces, en clase 2 y en clase 3 no nos permite, por ejemplo, angulaciones cuspidias de 33 grados, que es la angulación anatómica, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos de angulación cuspidia. Vamos a tener en prótesis total 3 tipos de angulaciones. De 0 grados, que son las piezas planas, donde no van a tener prácticamente las cúspides, van a ser planas. La de 20 grados, que son semianatómicas, y las de 33 grados, que son las anatómicas. Entonces, una clase 1 nos va a permitir poder colocar piezas de anatómicas o de 33 grados, clase 2 o clase 3, tenemos que evaluar los demás factores, pero casi nunca nos va a aceptar cúspides anatómicas, precisamente por lo que estamos hablando, porque disminuye el espacio en posterior. Y para lograr esa oclusión balanceada, si yo coloco cúspides muy anatómicas en una clase 2 o clase 3, me arriesgo a que hayan contactos prematuros o interferencias oclusales, que no nos van a dejar tener una oclusión balanceada. ¿Estamos claros aquí, chicos? ¿Todo bien, doctora? Sí, muy bien. Bueno, qué bueno. Aquí se los traigo ya en fotos con prótesis totales. Vean cómo aquí logramos una mayor inclinación cuando estamos en una sobremordida horizontal de 1 a 2 milímetros. Aquí empieza a establecerse más plana o menos inclinada esa guía anterior porque tenemos una sobremordida horizontal que aumenta o es mayor de 2 milímetros. Y aquí tenemos una clase 3 en donde estamos en borde a borde y esta inclinación de la guía anterior va a ser más plana. Estas dos relaciones intermaxilares nos indican menos espacio en posterior y esta es la que nos va a permitir la clase 1, más espacio en posterior, y es la que ustedes van a trabajar ahorita en el laboratorio. Solo, doctora, Miren, aprovechando sí, Jorge. fotografía anterior, el clase 1 sería lo de 33 grados que nos está diciendo. Sí, tenemos que ubicar otras condiciones como la edad del paciente, pero sí nos puede, una clase 1, sí nos puede aceptar piezas anatómicas de 33 grados. Clase 2 y clase 3 es muy difícil que nos adapte. A veces hacemos combinaciones, ponemos solo en superior, pero abajo dejamos plano. Eso depende de la edad del paciente y depende si haya mordida cruzada o no. Y eso lo van a ver más claro en la parte clínica en su clase de oclusión, ¿verdad? Pero sí quiero dejarles claro que mientras más inclinada es la guía anterior, más angulación cuspidia podemos incorporar en el plano, ¿ok? O seleccionarlas en las piezas posteriores. Y mientras menos inclinada es, más complicado se hace relacionarla con piezas anatómicas. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Bueno, entonces veamos aquí. Aquí hay una sobremordida horizontal aumentada. Este es un paciente en clase 2, donde maxilar es más prominente que mandibular, ¿verdad? Entonces ven cómo quedan las piezas y aquí es un esquema de una
de una guía anterior a la inversa, en donde es tanta la clase 3 que no se logró ni siquiera un borde a borde, porque a veces los pacientes tienen mucha reabsorción y esa reabsorción hace que el paciente se vaya convirtiendo en una clase 3, pero también esqueléticamente es prognático. Entonces, tenemos que respetar, porque las piezas en prótesis total siempre tienen que ir en la parte más alta del reborde alveolar. Y no podemos interferir esa parte, como se los hablaba en la clase anterior. Si yo dejo lingualizadas por crear algo supuestamente para mí más estético, voy a dejar prisionera la lengua. El paciente va a hablar en la dicción con los fonemas y la prótesis va a salir. No va a tener ninguna retención, ¿verdad? Entonces, la lengua siempre va a buscar cómo acomodarse. Entonces, en prótesis total se respeta cómo es el paciente. Si está en clase 2, en clase 2. Si está en clase 3, en clase 3. Si está en mordida cruzada, mordida cruzada. Aquí no hacemos ortodoncia, ¿verdad? Así es como se trabaja la prótesis total para que tenga un balance y ese principio de oclusión balanceada que no podemos violar. Miren, esta ya es un paciente en una prueba en cera. Aquí ustedes lo pueden ver. Estamos ante un paciente con una relación, una guía anterior en clase 2, ¿verdad? Entonces tenemos una sobremordida horizontal aumentada. Y aquí estamos viendo un caso de un paciente prognata esquelético y con una relación intermaxilar clase 3, en donde se tuvo que dejar a la inversa. Los inferiores están delante de los superiores. Estos dos tipos de inclinación de la guía anterior nos dejan menos espacio en posterior. Por lo tanto, aquí tenemos que dejar piezas con cúspides más planas, ¿verdad? Que lo que nos acepta una clase 1. Entonces, eso es lo que quiero ahorita, que a ustedes les quede claro, que ustedes puedan entender que la guía anterior tiene mucho que ver y se tiene que relacionar con las curvas que voy a incluir en el plano, con la angulación cuspidia y con la inclinación del plano de orientación. Entonces ya ustedes en las clases clínicas van a aumentar sus conocimientos sobre este tema, pero ahorita esa es la base que ya deben de tener. ¿Por qué ustedes van a ir a poner curvas en el laboratorio? Porque ustedes van a trabajar una clase 1. No es porque la doctora Marianela lo dijo, porque la doctora Cervantes lo dijo, porque a ella se le ocurrió, porque ella quiere que así sea, o cada uno de sus instructores. No, hay una razón y esta es la razón. Yo la estoy explicando ahorita para que ustedes no sean técnicos de decir, aquí sí se hace curva, aquí no. ¿Por qué? Porque la doctora lo dice, porque así es. No. Necesito que ustedes puedan comprender por qué incluimos curvas, cuándo no incluimos curvas, cómo se relacionan estos factores de oclusión. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, Jorge, Paula? ¿Todo bien, doctora? ¿Quién más por ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Siempre, por favor, si no logro ver manitas, por favor, abran su micrófono, que aquí yo no me molesto por eso. Aquí ustedes pueden aportar, pueden preguntar, ¿verdad? Entonces yo estoy poniendo aquí la presentación, pero ustedes pueden hablar sin ningún problema, abren su micrófono y se expresan, ¿verdad? Bueno, ahora vamos, antes de entrar al siguiente factor de oclusión, que es la curva de compensación, vamos a hablar de un fenómeno que se da en la parte posterior de los arcos dentales en un movimiento de protrusiva. Y es una separación que va a existir cuando nosotros relacionamos en protrusiva los arcos dentales del paciente. Y este se llama el fenómeno de Christensen, en honor a quien lo estudió y lo descubrió. Para evitar esta separación, porque obviamente ya dije que en prótesis total tenemos que tener contactos en anterior y posterior en un movimiento de protrusiva y tenemos que tener en balance y en trabajo un movimiento de lateralidad y tenemos que tener contacto siempre cuando el paciente está en relación céntrica. Entonces vamos a compensarlo realizando curvas en el plano. Y de ahí viene lo que llamamos la curva de compensación, que se va a dividir en dos componentes. El componente mesiodistal o anteroposterior, que es la curva de Spee, y el componente lateral, que es la curva de Wilson, que ya la vamos a ver. En este caso, que estamos hablando de protrusión, necesitamos realizar el componente mesiodistal o anteroposterior, que es la curva de Spee,
para que siempre existan contactos en protrusiva. Por eso es que decimos, para compensar la desoclusión en posterior en un movimiento de protrusiva, yo voy a incluir la curva de Spee mesiodistal o anteroposterior en el plano. Y ese es el componente anteroposterior de la curva de compensación en prótesis total. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar de la curva de compensación y no es más que el aumento o disminución de curvas que voy a incluir en el plano de oclusión para compensar esa separación que se va a producir entre los arcos en los diferentes movimientos en protrusiva y en lateralidades. Y como yo quiero que siempre hayan contactos, cuando tenemos una clase 1, que la guía anterior es más inclinada y que va a haber más espacio en posterior, yo tengo que incluir esta curva para que siempre hayan contactos entre las piezas posteriores simultáneamente en anterior. Cuando estoy en una clase 2 o en una clase 3, donde la guía anterior es más plana y hay menos espacio, yo voy a dejar un plano completamente llano, le decimos. Un plano donde todas las piezas en el arco superior van a estar topando en el plano horizontal, ¿verdad? Y no va a llevar ninguna curvatura. Por eso es importante establecer esa relación maxilomandibular del paciente. ¿Cómo se relacionan sus rebordes alveolares? La pregunta que hizo Jorge, ¿verdad? ¿Cómo voy a ver yo eso en el paciente? Eso lo van a ver, ya se los expliqué clínicamente, y cuando ustedes pasen eso al articulador va a ser mucho más fácil de poder observar, ¿verdad? Entonces, pero es bien importante que nosotros diagnostiquemos y veamos y determinemos qué tipo de relación tiene nuestro paciente, cómo se relacionan sus rebordes alveolares, para poder establecer la relación de todos estos factores de oclusión de los que estoy hablando el día de hoy. La inclinación de la curva de compensación tiene que ver con el grado de separación. Esto tiene que ver con la inclinación condilia y con la inclinación de la guía anterior. Un paciente que tiene una inclinación condilia más inclinada, es decir, que su cavidad glenoidea está más profunda o que tiene menos edad, más joven, que no ha estado rehabilitado por tanto tiempo, que no tiene tanto tiempo de haber perdido las piezas dentales y sus cóndilos se encuentran más en mejor estado, en mejor condición, va a tener una inclinación más inclinada. Y eso también hace que haya más espacio posterior, al igual que la inclinación de la guía anterior, que ya lo hablamos hace un momento, ¿verdad? Pacientes más envejecidos o pacientes que su cavidad, su aparato hematopoético ha envejecido prematuramente por la pérdida prematura de las piezas dentales, van a tener una inclinación condilia más plana. Entonces, esto también hace que el grado de separación en posterior se minimice lo anterior. Si estamos frente a un clase 2, clase 3, va a haber menos espacio en posterior, ¿verdad? Entonces, vean, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para poder establecer el plano oclusal en nuestros pacientes. Y esta es la curva de compensación. Entonces vamos, ya después de que termine de explicar esto, les voy a decir qué eje llevan en el plano frontal y sagital las piezas posteriores para poderla establecer, ¿verdad? Se realiza a expensa de las piezas posteriores superiores y esta es la curva de compensación, que vamos a dejar las piezas más inclinadas en una clase 1 y van a quedar topando completamente en la loseta, o va a quedar un plano llano cuando estamos frente a una clase 2 o una clase 3. Y la curva de compensación, lo que les hablaba, está determinada por dos componentes: la curva de Wilson o la lateral, que va a compensar la desoclusión en lateralidades. ¿Qué es eso de compensar la desoclusión en lateralidades? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué entiende por eso? A ver, alguien que me diga qué entiende por compensar la desoclusión en lateralidades. ¿Ninguno se anima? ¿Alguien que me diga qué entiende por eso? No, ¿están oyendo, chicos? No sé si estoy solita o si están todos ahí.
No, sí estamos, pero yo por mi parte no sé, entonces. No entiendo. ¿Quién más? ¿Quién más tiene una idea? Doctora, según entendió, tiene que haber contacto no solo del lado trabajo, sino que de reposo también. Muy bien. ¿Quién me lo está indicando? Yo, doctora Sebastián, disculpe. Muy bien, Sebastián. Exactamente esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, compensa la desoclusión en lateralidades. ¿Qué quiere decir esto? Voy a evitar que hayan espacios y que hayan palancas, que hayan contactos siempre en balance y en trabajo. Así es, Sebastián. Muy bien. ¿Y cómo voy a establecer esa curva de compensación? A expensas de las cúspides bucales y linguales. Lo voy a establecer en el plano inferior. Se va a quedar marcado en el plano inferior, pero la voy a realizar en el plano superior. ¿Cómo? Dándole cierta inclinación a las cúspides bucales y linguales de los molares posteriores. ¿Ok? Entonces, como yo ya les expliqué en la clase pasada, que el plano superior es el que nos va a mandar la guía del inferior, cuando yo ubico las cúspides más linguales más cerca del plano y bucales más retiradas del plano superior, de una vez voy a dejar las cúspides bucales de inferior más altas y las linguales más bajas en inferior para que se establezca esta curva de Wilson. Y por lo tanto, voy a establecer que hayan contactos tanto en trabajo como en balance cuando el paciente con sus prótesis totales hace movimientos de lateralidad. ¿Estamos claros ahí? Esto va a ser mucho más fácil que ustedes lo comprendan en el articulador cuando estén articulando sus piezas y cuando estén mostrando. Yo siempre me tomo el tiempo de con cada estudiante ver los movimientos en el articulador para que ustedes entiendan dónde estoy estableciendo yo esta curva, por qué la estoy dejando, porque yo quiero contactos, como bien dijo Sebastián, tanto en el lado de trabajo como en el lado de balance, cuando el paciente hace un movimiento de lateralidad. Y esto lo voy a hacer diciéndole que las cúspides linguales queden más cerca del plano que las bucales, dándole esa inclinación hacia lingual, ¿verdad? Las piezas superiores. Y entonces voy a determinar, esas van a seguir la guía de las superiores en inferior para poder establecer este plano. Y la curva de SPI, la mesiodistal o la anteroposterior, me va a compensar la desoclusión en posterior. Entonces, ¿qué es esto? Si Wilson me hace contactos en balance y trabajo, la curva de SPI que yo voy a incluir, esa me va a permitir contactos tanto en anterior como en posterior para que no haya movimiento de palanca en la prótesis, ¿verdad? Entonces, esta es la curva y esta la voy a determinar a través de la inclinación que yo voy a dejar en cúspides mesiales y distales en mi plano superior. Y de esa inclinación, así voy a dirigir las cúspides de las inferiores para establecer la curva de SPI. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Es algo bien fácil de entender, chicos. Cuando ustedes lo hagan, sé que me van a comprender todo lo que de mejor forma, todo lo que estoy hablando ahorita. Entonces, esta es la curva antero-posterior o la curva de SPI que yo voy a dejar en un caso clase 1 con una inclinación de la guía anterior más prominente que las otras dos relaciones, ¿verdad? Entonces, aquí estoy dejando y esta va a estar dada por las cúspides mesiales y distales, en donde mesiales van a quedar más cerca del plano y distales van a quedar más alejadas del plano de oclusión. Y la curva de Wilson, que es para compensar esta separación que se va a dar. Entonces, para que hayan contacto siempre en trabajo y en balance. Y aquí estamos la curvatura que pasa por las cúspides bucales y linguales, donde bucales en inferior van a quedar más altas, que son las cúspides funcionales en inferior, que las linguales, ¿verdad? De una hemiarcada u otra. Y eso me va a permitir que siempre existan contactos en ambos lados en lateralidades. Esto tiene que ver, miren, con la estabilidad o el confort que yo le voy a dejar a los músculos pterigoideos, ¿verdad? La curva de Wilson. Y esto para que no se les olvide, esta es la curva de SPI. ¿Alguien vio esta película, chicos? Ustedes son muy jóvenes, pero ¿alguien vio
Náufrago. El náufrago, para que no se les olvide, ¿verdad? Curva de Wilson, la del náufrago con Tom Hanks, ¿verdad? Que se queda varado en una playa. Si no la han visto, yo los invito a que la vean. La actuación de él es magnífica. Es prácticamente solo él en toda la película, ¿verdad, chicos? Entonces, así, para que no se les olvide, él le puso Wilson al balón al coco era, ¿verdad? Era un coco, no, ¿verdad? No me recuerdo. Sí, era un balón. Sí, es un balón de marca Wilson. ¿Verdad? Es un balón, tienes razón. Era un coco. El coco era el que usaba para tomar, ¿verdad? Con el agua de coco era que se hidrataba. Pero miren, chicos, esa película es muy buena y para quienes ya la vieron entenderán el porqué de esa imagen, ¿verdad? Entonces, Wilson se llama la curva aquí. Bueno, entonces aquí, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo tranquilo. ¿Vamos bien? Bueno, altura o angulación cuspidea se refiere a la angulación de las cúspides de los dientes artificiales posteriores y es aquí, se mide entre la cúspide mesiobucal del primer molar inferior y el plano horizontal. Si este ángulo es de 30 grados, vamos a decir que son las piezas de 33 grados, perdón, vamos a decir que son las piezas anatómicas. Si es de 20 o más plano, va a ser semianatómicas y si es 0, son las planas, ¿verdad? Entonces así es como están fabricadas las piezas que utilizamos en prótesis total. Dependiendo de esta, así sigue la fabricación de las otras, de las segundas, de los premolares, etcétera. Pero esta es la que nos determina si tenemos piezas de 33, de 20 o de 0 grados. Y la angulación cuspidia, como ya se los dije, se relaciona también con el espacio en posterior, que tiene que ver con la inclinación de la guía anterior, con la inclinación de la guía condilar. Bueno, y el plano de orientación, que va a estar dado por 3 puntos dentarios, el interincisivo y los vértices de las cúspides disto-bucales en segundos molares superiores. Entonces, mientras más curvas va a incluir yo, más inclinado va a estar ese plano de orientación. Mientras más angulación cuspidia voy yo a colocar, mientras mayor sea, más inclinado va a estar ese plano de orientación. Mientras menos espacio o relación de la guía anterior, la inclinación de la guía anterior esté más plana, entonces más plano va a estar el plano de orientación y también las cúspides que voy a incluir en mi caso, ¿verdad? Y este es un resumen de cómo se relacionan la trayectoria de la guía condilar, la curva de compensación que tienen relación, ¿verdad? Y también la angulación cuspidia y la trayectoria de la guía incisal. Entonces, todos los factores tienen una relación con el plano de relación o con el plano de orientación o con el plano de oclusión, ¿verdad? Entonces, los tenemos que relacionar de forma satisfactoria para que nuestra rehabilitación sea un éxito. Entonces, ¿cómo podemos ver la inclinación de la guía anterior? Tenemos que observar a través de sus radiografías panorámicas cómo está la condición de los cóndilos. Lo vamos a relacionar con la edad del paciente y con el tiempo de ser edéntulo y la cantidad de reabsorción que veamos en el paciente, ¿verdad? Entonces, bien importante esto, cuidar de no provocar alteraciones o patologías en ATM, como relacionando bien nuestros factores de oclusión, examinando si hay presencia de chasquidos, si vemos en la radiografía que está más plano los cóndilos, si el paciente nos refiere a algún tipo de dolor, si lo relacionamos con el tiempo de ser edéntulo, con la edad del paciente. Entonces no vamos a pretender dejar piezas con una altura cuspidia ideal o anatómicas en un paciente que tiene problemas de ATM y que encima tuviera una relación anterior de sus dientes anteriores o los rebordes alveolares se relacionan en una clase 2 o en una clase 3. Y aquí ya vamos haciendo un resumen de lo que he hablado, concluyendo lo que he hablado. Entonces, esta inclinación de la guía condilar tiene que ver con cúspides más anatómicas con una relación clase 1 de 1 a 2 milímetros sobre mordida horizontal y vertical. En una clase 2, aquí, vamos a relacionar la inclinación de la guía condilar, mientras más plana, menos angulación cuspidia voy a tener que incluir en el plano, y también si estoy frente a una clase 2, que la inclinación de la guía anterior es más plana que en una clase 1, entonces tengo que relacionarlo con cúspides
semianatómicas o hacer una combinación ideal que mi paciente, con el que mi paciente se pueda sentir confortable, ¿verdad? Y no realizamos curva de compensación. ¿Por qué? Porque hay menos espacio. Y en una relación borde a borde o una relación clase 3 a la inversa, entonces más plana también, la inclinación de la guía anterior, también lo vamos a relacionar con menos curvas o un plano llano en el plano posterior, con una angulación cuspidia menor y en la inclinación de la guía condilar mientras más plana, vamos a relacionarlo con una angulación más plana de las cúspides de las piezas posteriores y también con menos inclinación de la curva de compensación, ¿verdad? Y del plano de orientación. Entonces, este ya va siendo un resumen y ustedes tienen todo un documento que me hubiera gustado mucho que lo hubieran leído, pero me doy cuenta que no, porque cuando pregunto, pues están dudando, todavía les está costando. Creo que Sebastián tal vez sí leyó algo o me captó desde la clase anterior, ¿verdad? Para haberme contestado lo que le pregunté de la desoclusión en lateralidades. Pero yo los invito, chicos, a que tienen un documento muy, de verdad, muy bonito, bien trabajado, sencillo, para poderlo entender de todos estos factores. Yo les aseguro que si ustedes entienden esto, van a entender mejor la oclusión hasta en sus pacientes dentados, ¿verdad? Entonces, dense el tiempo de leerlo, aprovechen lo que estos recursos de aprendizaje que se les están dando para que ustedes puedan entender mejor. La oclusión es básica en odontología, no solo para prótesis total, en toda la restaurativa, en toda la odontología restaurativa, la oclusión es de suma importancia. Bueno, entonces los dejo con esto para pasar ya a la segunda parte. Si todo te da igual, estás haciendo malas cuentas y hazlo con pasión o cambia de profesión, ¿verdad? Ahora, adentrémonos allá a lo que vamos a hablar, de lo que van a ir a hacer ustedes en el laboratorio después de haber explicado, porque a mí no me gusta que ustedes vengan, aquí lo voy a poner hacia distal. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. No, ya saben ustedes por qué, ya tienen la explicación, qué es lo que van a ir a hacer y por qué lo van a hacer, cómo se les va a indicar a continuación. Eso es todo lo que ustedes tienen que llevar: su articulador, su caso montado, juego de dientes, regla milimétrica, motor dental, fresón en forma de llama redondo, los fresones que ustedes manejen, su mechero, la loseta de vidrio y su encerador. Sería importante también que lo llevaran porque es práctico para poderlo usar, el encerador que utilizan en anatomía dental. Entonces, todo esto es lo que ustedes deben de tener. Obviamente ya van a estar las piezas anteriores, superiores, inferiores articuladas cuando empecemos con el plano posterior. Entonces aquí es una parte bien importante. La articulación de las piezas posteriores superiores debe de ir en la parte más alta del reborde alveolar y vamos a hacer una línea de montaje que va a quedar en el centro del rodete, ¿sí? Entonces ahí en esta línea, ahí tienen que ir los surcos centrales de las piezas posteriores. En esa línea van a tener que ir direccionados. Entonces, la articulación de la primera y segunda premolar superior. Teniendo ya el canino articulado, ustedes van a trazar una línea desde distal de canino hasta el final del bisel de su rodete y ahí van a quedar configurados los surcos centrales de las piezas posteriores. Esa línea es la que tienen que marcar al iniciar la articulación de piezas posteriores porque va a coincidir con el surco central en este caso ahorita vamos a hablar de premolares, pero también de molares. Entonces es así como van a trazar la línea. Vamos a hablar siempre de plano sagital, de plano frontal, de plano horizontal. Y entonces vamos a decir que la articulación del primer y segundo premolar superior va a ir con un eje vertical en ambas vistas, tanto en sagital como en frontal, recto. No va a llevar ninguna inclinación. Cúspides linguales y bucales van a hacer contacto en el plano horizontal, es decir, cuando ustedes coloquen todo su rodete superior sobre una loseta, ustedes van a ver que están topando en el plano el borde incisal de los centrales, la cúspide de los caninos y las cúspides linguales y bucales de ambos premolares, ¿sí? El único que no va a estar topando hasta en este momento es el lateral superior y el resto de rodete, ¿sí?
Cuando lo vean en una vista oclusal, entonces ustedes van a ver que el surco central de las piezas esté coincidiendo con esa línea que trazaron al inicio. El reborde distal del primer premolar y el mesial del segundo tienen que estar al mismo nivel. Entonces ustedes cortan un segmento de cera, ya no lo van a hacer por bucal, lo van a hacer por oclusal, ¿verdad? En posterior, y colocan las piezas. El surco central tiene que coincidir con la línea de montaje y ambas cúspides van a topar en el plano de oclusión o en el instrumento que vamos a usar para ver el plano horizontal, que es la loseta. Y es así como va a quedar nuestros premolares, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ir probando de una vez en el rodete inferior para que quede en contacto con el rodete inferior. Entonces, esto es lo que vamos a observar. Si se dan cuenta, aquí a través de una loseta vemos que la cúspide del canino hace contacto, cúspides bucales también de los premolares. Ahora, para la selección de la cúspide funcional o de soporte, vamos a estar hablando de una oclusión lingualizada en el laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a tener un paciente ideal en clase 1, pero en el plano horizontal que no hay mordida cruzada, ¿sí? Entonces, ¿esto qué indica? Oclusión lingualizada que nos dice que las cúspides funcionales en superior van a ser las palatales y las cúspides funcionales en inferior van a ser las bucales. Y vamos a respetar este principio de mortero y pistilo en donde las cúspides funcionales van a descansar siempre en el surco central de sus oponentes o antagonistas inferiores y a la inversa también con inferior, las cúspides funcionales de inferiores van a hacer contacto con el surco central o la fosa central de sus antagonistas superiores. Entonces vamos a respetar este principio en relación céntrica, ¿verdad? Para que tengamos en contacto oclusal. A esto me refiero con un paciente ideal. En el plano vertical, ustedes van a establecer si es clase 1, 2 o 3. En el plano horizontal, ustedes van a establecer si estos rebordes están casi al mismo tamaño y que al poderlos configurar, ustedes puedan ver un ángulo de 90 grados. Todos ustedes van a trabajar esto en el laboratorio. No es así en la vida real, ¿verdad? Tenemos mucho caso con mordidas cruzadas, en donde si yo establezco esto, el inferior es más ancho, tenemos un ángulo así, ¿verdad? Entonces menor de 90 grados, o en otros casos, este es más ancho y tenemos un ángulo obtuso mayor de 90 grados, aquí, ¿sí? Y entonces esto también da otro tipo de situación. Entonces cambian las posiciones de las cúspides funcionales, pero en un caso ideal donde no hay mordida cruzada y mis rebordes se relacionan bien con un ángulo de 90 grados, yo voy a establecer una oclusión lingualizada, ¿sí? En donde las cúspides funcionales en superior van a ser las palatales y las cúspides funcionales o de soporte en inferior van a ser las bucales. ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Vamos? Sí, doctora. Sebastián, Jorge, Paula, los que han participado ahorita. No, sí lo he entendido. ¿Sí me entendieron esto? Así es como se relacionan. Miren los rebordes y ahí vamos a dejar este tipo de relación de las cúspides, ¿verdad? Entonces, donde funcionales en superior son palatales, funcionales en inferior son bucales. Perdón, aquí lo vamos a ver bien. Miren, esta relación cuspidia que vamos a tener donde palatal en superior es funcional, bucal en inferior es funcional o cúspide de soporte. Y tenemos otra vez, esta es una relación clase 1 donde no hay mordida cruzada. Este es el caso que ustedes van a trabajar en el laboratorio. Y hay casos clínicos que también nos llegan. Esta paciente, recuerdo que perdió las piezas, tenía microdoncia y lo que hicieron donde ella fue es que les trajeron todas las piezas, en lugar de hacerle algo estético, ¿verdad? Llegó al San Juan de Dios y de allá la refirieron para la facultad y una paciente que acababan de haberle hecho todas las extracciones, no tenía mucho tiempo, entonces no había casi nada de reabsorción. La paciente era una clase 1, no había mordida cruzada,
era un caso bastante ideal para poderlo trabajar, y es como el caso que ustedes van a trabajar en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, cúspides superiores, las linguales o palatales, inferiores las bucales como cúspides de soporte, y este es el principio de Mortero y Pistilo que les hablaba, que donde tenemos que dejarlas así, lo vamos a estar viendo con papel de articular para que nos quede una buena oclusión balanceada. Esto es parte de la oclusión balanceada, el establecer correctamente las cúspides funcionales, el relacionar los factores de oclusión para saber cuándo hago curva, cuándo no, qué guía anterior si es más plana o menos plana. Y también la otra parte es relacionar las piezas posteriores de forma de que las cúspides de soporte descansen sobre las fosas centrales de sus antagonistas. Esos son 3 puntos bien importantes para lograr la oclusión balanceada. Esto es lo que ustedes van a trabajar en el laboratorio y esto es lo que tienen que dejar. Bueno, ahora vamos con las molares superiores. Hablé antes de las cúspides funcionales porque aquí vamos a empezar a hablar de qué ejes, cómo van a dejar, qué inclinación le van a dar a las molares superiores. Quiero dejar claro que esto es para una clase 1 donde yo voy a dejar curva de Spee, curva de Wilson. Entonces, de frente, el eje largo, ligeramente inclinado hacia mesial. ¿Cómo voy a lograr eso? Dejando cúspides mesiales más cerca del plano de oclusión que las cúspides distales. Y ahí empiezo a establecer mi curva de Spee. Y en una vista sagital, yo voy a dejar una ligera inclinación hacia palatal. ¿Cómo voy a lograr eso? Voy a dejar las cúspides palatales más cerca del plano que las bucales. Y ahí establezco mi curva de Wilson. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? La cúspide mesiopalatal, que es cúspide funcional en superior, va a estar en contacto con el plano de oclusión. Cuando ustedes lo vean en la loseta, solo esa cúspide palatal va a estar en contacto con el plano de oclusión. Entonces, hasta aquí vamos. Bordes incisales de centrales, cúspides de caninos, cúspides bucales y linguales de premolares y cúspide mesiopalatal del primer molar superior. Cúspide mesiobucal va a quedar un poco más arriba, más o menos, para dar una idea, a unos 0.5 del plano de oclusión. La cúspide distobucal va a quedar un poco más arriba, a 1 milímetro del plano de oclusión, y la distobucal va a quedar, la que va a quedar más separada, que va a estar a 1.5. Entonces, la más cercana o topando al plano va a ser la mesiopalatal, que es la cúspide funcional. Y siempre, como estamos hablando de que vamos a dar una inclinación hacia mesial para conformar la curva de Spee, y una inclinación hacia palatal en sagital para conformar la curva de Wilson. Aquí vamos a dejar ya todo listo para que las inferiores se acomoden a las superiores y establezcamos estas curvas en el plano inferior. Sí, entonces esto es lo que van a hacer. Cúspide mesiopalatal es la única que contacta el plano de oclusión. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Cúspides mesiales más cerca del plano, cúspides distales más alejadas del plano. Por eso es que esta es la que queda más alejada, la distobucal, por la misma inclinación que le vamos a dar a la pieza. Cortamos un segmento de cera, colocamos la pieza, dándole la inclinación hacia mesial y hacia palatal, y cuando lo probemos en el articulador, el pin debe hacer contacto completo con la mesa incisal. Ahora vamos con el segundo molar superior, y es igual que el primer molar superior. La única diferencia es que la cúspide palatal, la mesiopalatal, no va a hacer contacto con el plano. Ninguna va a hacer contacto con el plano en la segunda, pero siempre vamos a dar una inclinación hacia mesial en el plano frontal y una inclinación hacia palatal en el plano sagital, ¿verdad? Entonces, hacia mesial y palatal. Si yo en algún momento les pregunto qué inclinación debe darse en el plano sagital a los molares superiores, ¿qué me dirían ustedes? En el plano sagital, ¿hacia dónde? ¿Hacia bucal o hacia palatal? Hacia palatal. Y si yo les digo qué inclinación deben llevar a los molares superiores en el plano frontal, ¿hacia dónde me dirían ustedes? Hacia mesial. Hacia mesial. Si yo inclino
los molares hacia mesial, estoy estableciendo esa curva de Spee. Si yo inclino las cúspides mesiopalatales, que son las que van a estar más cerca del plano, la primera va a topar, la otra la que va a estar más cerca del plano, pero voy a inclinar las piezas hacia palatal, estoy configurando la curva de Wilson para que en inferior las piezas sigan la dirección de superior y queden establecidas esas curvas en el plano y podamos lograr contactos en protrusiva, en anterior y posterior, a través de la curva de Spee, y contactos en lateralidades, en trabajo y en balance, a través del establecimiento de la curva de Wilson. ¿Ok? ¿Comprendimos esto, chicos? Doctora, solo en este segundo molar superior ninguna cúspide va a quedar topando. Ninguna cúspide topa, ninguna. La cúspide mesiopalatina va a quedar más cerca del plano, mesiales siempre más cerca del plano, distales más alejadas del plano, pero ninguna topa. Entonces, si yo ahorita les pregunto, díganme bordes incisales y cúspides de piezas superiores que van a contactar el plano cuando yo ya termine mi articulación en el plano superior. Díganme ustedes cuáles contactan el plano. A ver quién se anima a decir. Están revisando todo su plano superior ya terminado. ¿Qué estructuras anatómicas topan con la loseta cuando yo lo pruebo? ¿O van a hacer contacto con el plano de oclusión? Si no estoy mal, doctora, sería el incisivo. Dígame, no tengan miedo, díganme. ¿Sí? Sería el incisivo central. Muy bien. El canino. Muy bien. Luego, primer premolar. Ajá. Los premolares, los dos topan, las dos cúspides. Los dos topan, cúspides bucal y lingual, ajá. Luego, y después. Primer molar no topa, ninguno quedamos. Y segundo. No, ahí sí. En el primer molar, la cúspide mesiolingual. Mesiolingual o mesiopalatal. Ahí estamos. Sí, solo esa le faltó, ¿verdad? Pero sí. segunda sí no topa ninguna, ¿oye? Pero queda más cerca mesiopalatal, porque es la cúspide funcional y la tenemos que hacer contactar con el surco central de la segunda inferior, ¿verdad? Entonces, siempre va a llevar esa inclinación hacia mesial y hacia palatal, pero solo topan, si hablamos de posteriores, cúspides bucal y lingual de ambos premolares, y solo la cúspide mesiopalatina del primer molar superior. Es lo único que va a hacer contacto con el plano de oclusión, ¿ok? ¿Sí estamos claros? ¿Sí me comprendieron? Y lo más fácil es, yo no quiero que se aprendan, se los pongo para que ustedes puedan entenderlo mejor, pero que la esta punto 5, que la otra 1, que la otra, no quiero memoria, chicos, quiero comprensión. ¿Qué estoy hablando con este montón de palabras ahí de milímetros? Que solo la cúspide mesiopalatal va a contactar en el plano, que le voy a dar una dirección hacia palatal en plano sagital y hacia mesial en plano frontal. Eso es todo lo que quiero que entiendan. Y que de esa manera yo voy a establecer en el plano superior la curva de Spee y la curva de Wilson para que hagan contactos en lateralidades y en protrusía. ¿Ok? Y otra cosa bien importante, que obviamente la distobucal es la que va a quedar más alejada del plano. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar una inclinación hacia mesial y hacia palatal a la pieza. Entonces es lógico que me queden más cerca del plano las cúspides mesiales y las palatales, y que las distales y las bucales queden más alejadas. Esto tanto para el primer molar como para el segundo molar, con la diferencia que solo la cúspide mesiopalatina del primer molar superior va a hacer contacto con el plano, y que de la segunda ninguna cúspide va a hacer contacto con el plano. Sí, entonces aquí ya estamos siempre, por favor, revisando que quede el surco central, que esté centrado con la línea de montaje que hicimos al inicio, ¿verdad? Que en el plano, en el instrumento que uso para ver el plano horizontal, que es la loseta, me queden las cúspides que tienen que contactar, las que hablé ahorita, ¿verdad? Y que quede esa inclinación de las cúspides, de los molares posteriores hacia mesial y hacia palatal. Eso es lo que tienen que ir a trabajar al laboratorio. Bueno, terminando ya,
ya establecí mi plano superior, el inferior es mucho más fácil porque va siguiendo la dirección de los superiores. Consejo, chicos, van a tener un laboratorio solo para posteriores superiores y otro para posteriores inferiores. Si ustedes no logran terminar, algunos avanzan, tienen habilidad y empiezan a poner las inferiores en el primer laboratorio, pero siempre, antes de empezar a articular los inferiores, por favor revisen el plano superior con la loseta y se lo muestran a su instructor, que todo esté bien, que las piezas no se muevan. Y tienen que dejar bien fijas todo el plano superior porque es el que manda. Si ustedes cometen errores ahí, van a arruinar toda la articulación del caso, ¿verdad? Entonces tienen siempre que estar y revísenlo. Van a colocar premolares, revisen. Van a prevolar, vuelvan a revisar, ¿verdad? Antes de colocar cualquier pieza inferior. ¿Sí? Entonces estén revisando ese plano superior, que es el que nos va a dirigir el plano inferior. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en la articulación de piezas posterior-inferiores? Los molares inferiores deben tener una buena intercuspidización con los superiores, ya dije. Principio, cúspide, fosa. Las cúspides de soporte o funcionales deben de contactar en los surcos centrales de sus antagonistas inferiores. Las cúspides funcionales superiores ocluyen en la fosa central de las inferiores. El primer molar inferior es la primera pieza posterior inferior que se articula. No quiero a nadie, fíjense bien porque siempre pasa. Lo digo aquí en clase y cuando se adelantan empiezan poniendo los premolares en inferior. Y no, aquí vamos a cambiar el orden. La primera pieza que vamos a articular en posterior inferior es el primer molar inferior. Y puede hacer hasta pregunta de examen. Entonces, el primer molar inferior es la primera pieza posterior inferior que se articula. Después articulamos el segundo premolar, después el primer premolar y por último el segundo molar. Ese es el orden que vamos a seguir. ¿Por qué articulamos primero el primer molar inferior? ¿Por qué no empezamos por premolares? Porque esta es la pieza que nos va a establecer la relación oclusal, ¿sí? Y después vamos a jugar con el espacio para premolares y para el molar que va a quedar. Pero esta es la que nos establece la clase oclusal posterior que vamos a dejar en el paciente. En este caso, una clase 1. Aquí siempre vamos a colocar las piezas en la parte más alta del reborde, pero aquí, en la línea que está centrada en el rodete, las cúspides que van a quedar, si los rodetes están bien conformados, son las cúspides bucales, que son las funcionales, para que obviamente sean las que queden dentro de los surcos centrales de los superiores. Y hay una constante que habló este señor Pont, que se llama constante de Pont. ¿Qué dice la constante de Pont? Dice que las cúspides linguales posterior-inferiores se van a ubicar entre dos líneas que van desde canino, ahí está el rodete, aquí, miren, desde mesial de canino, se traza una línea hacia la pared lingual de la papila retromolar y otra línea hacia la pared vestibular de la papila retromolar, y en este espacio tienen que ir quedando las cúspides linguales. Y en la línea central van a quedar las cúspides bucales, ¿verdad? Entonces, esta es una constante que les quiero hablar para que ustedes lo sepan, para que ustedes vean que si sus rodetes están bien conformados, esto les va a quedar así, ¿verdad? Entonces, tienen que dejar para que no queden las piezas en una buena relación con las superiores. Deberían de quedar las cúspides funcionales en la línea media de ese rodete, la que traza el rodete, pero en la parte más alta del reborde. Y las linguales van a quedar en este espacio, que se llama constante de Pont. En algunos libros de prostodoncia lo van a ver como la línea de Pont, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un reborde inferior, el modelo final de un reborde inferior. Aquí están los rodetes. Esta es la línea central donde estarían ubicadas las cúspides bucales. Y de aquí para acá, en este espacio, quedarían las cúspides linguales, que es la constante de Pont. Eso es lo que van a hacer. Primer molar inferior. La cúspide... Aquí hay un error, permítanme. No, es que estoy hablando del premolar, no había leído.
del molar superior, perdón. La cúspide mesiopalatal, que es la funcional del primer molar superior, va a sentar con la fosa central del primer molar inferior. Miren, esto es lo que estoy marcando en esta línea roja. Ese principio mortero y pistilo, cúspide de fosa, ¿verdad? Que necesitamos para una oclusión balanceada. Entonces tenemos que colocar el inferior de tal modo que la cúspide mesiopalatina o funcional del superior asiente en el surco central, ¿sí? Y aquí estamos en la parte más alta del reborde. Miren, por eso la línea media que se hace en los rebordes va a coincidir con el surco central de los superiores y con las cúspides funcionales o bucales de los inferiores. Eso es lo que indica esta línea punteada. ¿Qué estructura anatómica queda en la parte más prominente del reborde superior? En piezas superiores, el surco central. ¿Qué estructura anatómica de las piezas posterior-inferiores queda en la parte más alta del reborde alveolar? Las cúspides bucales, ¿sí? Para que exista este principio de cúspide fosa. En una vista frontal, la cúspide mesiobucal del superior, esto es en una vista frontal, ¿verdad? Va a descansar sobre el surco bucal del primer molar inferior. Y la cúspide mesiobucal del primer molar inferior va a descansar sobre la cúspide bucal del segundo premolar superior y la cúspide mesiobucal del primer molar superior. Así es como lo vamos a dejar, es decir, este primer molar inferior para una clase 1 va a contactar con segundo premolar y con primer molar superior. Y la cúspide mesiobucal va a descansar sobre el surco bucal del primer molar inferior. Y este principio cúspide fosa que tenemos que respetar, donde la cúspide funcional superior descansa sobre el surco central del inferior. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Recuerden que es la primera pieza que vamos a colocar en inferior. Trazamos una línea en el surco central el surco bucal, perdón, de la superior y la cúspide bucal del segundo premolar superior. Y ese espacio lo marcamos y ahí cortamos el segmento de cero. Y en ese espacio vamos a colocar el primer molar inferior. Ya ven por qué es que primero es esta pieza la que se coloca, porque ahí vamos a establecer una clase 1 oclusal, ¿sí? Entonces cortamos desde el surco bucal del primer molar superior y la cúspide bucal del segundo premolar superior. Cortamos el segmento de cera, colocamos y lo colocamos en una excelente intercuspidización con el superior. Y ahí es como va a quedar. ¿Qué inclinación le vamos a dar? El eje largo va a ir inclinado hacia lingual. Las cúspides bucales van a estar más altas que las linguales y eso nos lo va a dar la misma guía de la posición en que tengo el superior y ahí vamos estableciendo la curva de Wilson, ¿verdad? Entonces el eje largo va a ir inclinado hacia lingual. Este es el inferior. Siempre lo van a colocar aquí. Van a revisar que la cúspide funcional del superior contacte el surco central, que la cúspide mesiobucal del superior contacte en el surco bucal de la inferior, que quede entre segundo premolar y primer molar, que tenga una ligera inclinación hacia el lingual, que las cúspides bucales queden más arriba del plano que las inferiores, y cuando ustedes revisen esto en articulador, el pin incisal topa con la mesa incisal. Y esta es la relación que van a dejar. Miren, aquí vemos ese principio cúspide fosa. Aquí estamos viendo cómo la cúspide mesiobucal va a contactar con este surco bucal del inferior y va a haber contacto con segundo premolar y primer molar. Aquí estamos con la línea media trazada en el rodete. Cúspides bucales van a quedar en la parte más alta del reborde. Y después colocamos el segundo premolar. Quitamos un segmento de cera entre ambos premolares superiores y lo colocamos. Y miren, esto es más fácil porque los superiores van guiando la articulación de los inferiores. Entonces va a quedar en contacto el segundo inferior, va a quedar en contacto con la cúspide bucal del segundo y del primer premolar superior. Y ahí lo voy colocando. Aquí ya está colocado, una ligera inclinación siempre hacia el lingual, cúspide bucal siempre coincidiendo con la línea media que está trazada en el rodete inferior.
y la ligera inclinación hacia lingual, en donde cúspides bucales siempre van a quedar más altas que las linguales. Y ahora vamos con el primer premolar inferior. Este puede hacer que si ustedes sienten que no cabe, pueden desgastarlo mesial y distalmente. Incluso pueden acomodar un poco el canino. Si lo distalizaron demasiado y no cabe el primer premolar, pueden mejorar la posición del canino inferior y también pueden desgastar en mesial y distal en algunos casos, pero si ustedes trazaron bien su rodete, hicieron bien su articulación, no van a tener necesidad, pero si la hay, no pasa nada, desgastan un poco. Y para que entre completamente en el plano, ¿verdad? Entonces va a quedar entre el primer premolar superior y el canino superior, este primer premolar inferior. Siempre siguiendo la misma forma, ¿verdad? La inclinación hacia el lingual, cúspides bucales, coincidiendo con la línea central que se traza en el rodete. Y aquí si ustedes ven cómo contacta, la cúspide mesiopalatal del superior contacta en el surco central del primer molar inferior. El segundo premolar inferior en su cúspide de soporte, que es la palatal, va a contactar con el reborde distal del segundo inferior y el mesial del primer molar inferior. Y la cúspide de soporte del premolar superior, del primer premolar superior, va a contactar con reborde distal de primer premolar inferior y reborde mesial de segundo premolar inferior. Es decir, van a quedar contactando con sus antagonistas inferiores con buen contacto en las fosas mesial distal, aquí mesial distal y este es en el surco central, para que tengamos un buen balance oclusal. Y así es como les va a quedar visto desde lingual. Todas las piezas inferiores llevan una inclinación hacia lingual. Cúspides bucales o funcionales van a quedar más altas que las linguales para que se forme la curva de Wilson y podamos tener contactos en balance y en trabajo en lateralidades. Y por último vamos a contactar el segundo molar inferior. Y este en una vista frontal se articula entre el primer y segundo molar superior. Acá la cúspide mesiopalatal del segundo molar superior, que es aquí, va a descansar en el surco central del molar inferior, ¿sí? Del segundo molar inferior, para tener el principio de oclusión balanceada. Perdón, chicos. Así. Bueno, entonces, en una vista bucal, acá, vamos a ver siempre que la cúspide mesiobucal, al igual que lo veíamos en el primero, va a contactar en este surco bucal de su similar inferior, y la cúspide mesiopalatal del segundo molar superior va a ocluir en la fosa central del inferior, para seguir con el principio de cúspide fosa. Aquí estamos, cúspides bucales en esa línea media del rodete, cúspides linguales en ese espacio, la constante o la línea de Pound, ¿verdad? Con una ligera inclinación hacia lingual, cúspides bucales funcionales más altas que las linguales para establecer la curva de Wilson. Entonces, ahí ya tenemos todo el plano terminado. Y eso es lo que vamos a lograr. Aquí están los contactos en lingual, los contactos en bucal de todas las piezas posteriores. Principios básicos que no se nos tienen que olvidar en prótesis total. Las piezas dentales artificiales se colocan en la parte más prominente del rebote alveolar. El surco central de las superiores debe coincidir con el centro del rodete. El canino superior ocluye entre canino y lo estamos viendo aquí, y primer premolar inferior en una clase 1. La cúspide mesiopalatal de los molares superiores, es decir, las funcionales, ocluyen en el surco central de los molares inferiores. Las cúspides mesiobucales de los superiores ocluyen en el surco bucal de sus antagonistas inferiores. Esas son leyes que tienen que respetar en esa articulación. El principio cúspide fosa, establecer correctamente las cúspides funcionales o de soporte, contactos por lingual y por bucal. Y entonces cuando vemos trabajo, vamos a decir que trabajo es el lado
hacia donde se mueve la mandíbula. Cuando ustedes lo revisen en articulador y hacen un movimiento de lateralidad, ustedes tienen que ver que contacten en el lado de trabajo las cúspides bucales y linguales inferiores con sus similares superiores. Estos contactos son los que tienen que haber para que no haya, para compensar la desoclusión. Y al mismo tiempo hacen contacto los bordes incisales de los dientes superiores. Este es el lado de trabajo. Cúspides bucales con bucales, linguales con linguales, superiores e inferiores. ¿Sí? ¿Cómo debe de quedar balance en un movimiento de lateralidad? Es el lado que se retira, ¿verdad? O que se desplaza. Entonces, ¿qué contacto? Lo que están viendo ahorita. Cúspides palatales superiores o funcionales superiores con cúspides bucales o funcionales inferiores. Y al mismo tiempo contactos en anterior. ¿Sí? Este es en el lado de balance. Estos son los contactos que tienen que ver. En la vertiente bucal de la cúspide palatal, la vertiente lingual de la cúspide bucal de inferior. O simplemente cúspides funcionales. Ahí es donde tiene que haber contacto, en el lado de balance. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que observar en el articulador cuando terminemos nuestra articulación de piezas, en el caso que van a trabajar. Y al mismo tiempo, contactos en anterior. Y ahí estamos. Eso es lo que se tiene que ver en el articulador cuando hay un movimiento de lateralidad, y esto lo da la curva de Wilson que ya establecimos. Trabajo, contactos en cúspides bucales y linguales con sus superiores con sus similares inferiores. Balance, contactos en cúspides funcionales superiores e inferiores. Palatales en superiores, bucales en inferiores. Protrusiva, ¿cómo van a quedar los contactos? Contactos en los bordes incisales, esta es una posición de relación céntrica, esta ya es una posición en protrusiva. Contactos en bordes incisales de los superiores inferiores y contactos en la mayor cantidad de contactos que puedan obtener en posterior, pero el que no debe faltar, el último contacto en protrusiva, es entre los rebordes distales del segundo molar inferior con la cúspide funcional o mesiopalatal del segundo molar superior. Eso es bien importante que lo sepan, porque cuando ustedes vienen, llega el paciente y les dice, fíjese que cuando muerdo, la prótesis se levanta para atrás. Tienen que revisar si este contacto existe. Si aquí hay contactos muy fuertes y se abre atrás, tienen que hacer desgaste. Por eso es que es importante que sepan todo esto, porque el desgaste selectivo tiene que ir en base a conocimiento de los factores de oclusión, de cómo se relacionan las piezas. Esto no es complicado, esto es lo que todo odontólogo debe saber. Y el que no lo sabe está muy cerca de ser más técnico que odontólogo. Entonces ustedes tienen que manejar oclusión. Que sí, que es muy compleja. No es compleja cuando ustedes lo hacen, cuando ustedes lo entienden y se toman el tiempo de poderlo aplicar y de poderlo entender. ¿Cómo nos tiene que quedar? Si el paciente a mí me dice, mire doctora, se me levanta la prótesis, tengo que observar estos contactos, si estoy hablando de los movimientos de protrusiva. Y el último es este. ¿Qué es lo que tienen que ver? Hay que lograr contactos, la mayor cantidad de contactos que tengan aquí. Pero el que no puede faltar es este contacto anterior suave y un contacto en posterior que me va a dar el balance para que esas prótesis no se levanten. Muchos dicen, es que la inferior nunca queda. Nunca queda porque no manejan un montón de conceptos que tienen que manejar para que la rehabilitación protésica sea un éxito. Entonces, ¿qué contacto es este? El de la cúspide funcional en la molar superior, que es la mesiopalatal, con el reborde distal del inferior, en un momento de protrusión. Este es el último contacto que tiene que existir en un momento de protrusiva y contactos en anterior. Y esto nos lo da el haber establecido la curva de Spee o anteroposterior o mesiodistal, que nos compensa el que no esté abierto este arco, sino que siempre hayan contactos. Entonces, aquí hay un contacto y aquí hay otro en movimiento de protrusiva. Y estos contactos nos los produce el realizar la curva de Spee en una clase 1. En una clase 2 y 3, ya dijimos que todas las piezas van a ir contactando con el plano, porque hay menos espacio en posterior, dada que no es tan inclinada la guía anterior. Esto es oclusión balanceada, chicos. Fácil es decir,
contactos aquí, allá y allá, pero esto es lo que tenemos que hacer. Contactos en trabajo, cúspides bucales y linguales de sus similares, superior e inferior, contactos en balance, cúspides funcionales en superior e inferior, y contactos en anterior, y el último está en posterior, que no debe faltar, entre cúspide funcional y reborde distal del molar inferior. Esto es lo que tenemos que lograr. Esto es oclusión balanceada. Este es un esquema de la línea de Pont o constante de Pont, ¿verdad? Que había hablado. Aquí debería de ir las cúspides linguales. Esta es una línea que se traza desde canino para la pared vestibular de la papila retromolar, canino para la pared lingual de la papila retromolar, y en este espacio deberíamos de colocar las piezas linguales para que nos quede bien conformado el arco. Y en superior, el surco central de las piezas debe quedar en la parte media del rodete. Eso es lo que indica. Esta es la pared bucal y esta es la pared lingual del reborde. Completa, me dice, ¿verdad? Un reborde, obviamente, si se perdieron las piezas, va a estar envejecido, aunque el paciente sea no tan grande, ¿verdad? Pero va a ir perdiendo su elasticidad, va a ir perdiendo su salud. Entonces, por eso me gusta esta imagen que le dice complétame, ¿verdad? Para mejorar su condición. Pero completarlo de forma buena. Chicos, tengo unos videos, pero voy a irme. Espera. Vamos aquí. Ahí estoy. Que los quiero ver. Pueden encender su camarita. ¿Me hacen favor de encender su cámara? Me gustaría no sentirme tan sola y ver que no los dormí, que sí están ahí, que puse esa chispa para que vayan a leer el documento, para que se interesen por esta parte, porque es lo que los va a hacer diferentes, ¿verdad? Lo que los va a hacer de verdad hacer una buena rehabilitación protésica. Como les digo, esto no solo ahorita va a ser para prótesis total, ahorita es para prótesis total, pero todos estos principios es importante que los conozcan cuando ustedes rehabilitan un paciente con prótesis total removible, prótesis total con piezas naturales, prótesis total con prótesis fija. Va a ser una buena base que ustedes van a poder tener presente para su clase restaurativa también del próximo año, donde van a unir todas las prótesis, ¿verdad? Y es algo que es el pan nuestro de cada día, la oclusión. Entonces van a tener la experiencia de todo lo que hablé hoy, lo van a ir a hacer al laboratorio. Y ahí es donde va a quedar más claro. Los videos no se los voy a poner aquí, se me van a dormir. Entonces están en mi canal con mi nombre, ¿verdad? Búsquenme como Lidice Marianela, mi nombre completo, Hernández Pal. Ahí están los videos de articulación de posteriores superiores, posteriores inferiores. Pueden verlos antes de empezar y de llegar al laboratorio. Les recuerdo que el próximo laboratorio ya es piezas anteriores superiores y hay un examen corto, hay un PIC. Y de esta clase también hay un PIC y me estudian bien para el parcial, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, pero no solo para el parcial, no quiero que sean estudiantes noteros, pero se los digo, ¿verdad? Porque al final es parte para ganar el curso. Es para que ustedes de verdad aprendan, para que ustedes hagan la diferencia entre ser técnicos y ser estomatólogos, ¿verdad? Que puedan relacionar todos los factores que intervienen en una rehabilitación. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran ustedes agregar? Solo, cosa por aparte, andaba diciendo usted lo de la cámara, fíjese que tengo problemas con esa parte, pero yo no. No, está bien. Los que puedan, ahí me da gusto verlos. ¿Saben qué quiero? Ahorita que los tengo aquí, les voy a tomar una foto y un screenshot, ¿verdad? Para tenerlos de recuerdo. Esta clase se aplazó. Yo de verdad no la quería dar virtual, la quería dar presencial, pero creo que también me ayuda el marcarles ahí de mejor forma, aunque ya llevaba mis marcadores, les cuento en el pizarrón, ¿verdad? Pero me da gusto verlos, chicos. Una semana bien complicada, creo que todos estuvimos complicados ayer, unos muy cansados, ¿verdad? A mí me tocó duro ayer, ¿verdad? Creo que a todos nos pasó. A ver, una sonrisa, ¿quién abre ahí la cámara? Vamos a tomar un recuerdo ahí. Abran sus cámaras para que no me quede
me queden ahí de recuerdo. A ver. Muy bien, guapos. 1, 2, 3. Eso. Muy bien. Vaya que todavía sonríen. Yo dije, van a estar durmiendo. Vaya, ya no les quiero poner los videos porque ya es muy cansado. Pero los invito a que vean, a que los vean. Son cortos y ahí está el recurso. A veces tenemos duda de por dónde quito la cera, cosas sencillas que viéndolo ya ustedes lo van a entender mejor. No sé si tienen alguna duda. Esto parece más complicado cuando se enseña que cuando se hace, ¿verdad? Cuando lo hacemos, van a ver que es algo bien sencillo, ¿verdad? Es algo bien sencillo y cuando se comprende es bonito. A mí me apasiona esta parte de la oclusión, creo que es el corazón, digamos, de la odontología, ¿verdad? Porque para dejar buenas restauraciones, que no haya fractura, que funcionen bien en boca, tenemos que hacer la relación de todos los factores en el paciente, ¿verdad? Entonces, chicos, fíjense que antes de dejarlos ir, me pidieron favor que diera un tiempo porque el examen, el parcial de prótesis total va a ser virtual. Creo que ya se los habíamos dicho, ¿verdad? Va a ser en línea a través de la plataforma. Entonces, doctora Evelyn anda por ahí. Sí, doctora. Hola, doctora. Bienvenida, doctora. Buenos días. Buenos días. En un momento va a ingresar el licenciado José Quites para poder explicarles lo del examen. Solo me está pidiendo un tiempecito más en lo que ingresa. Muy bien. Doctora. Muy bien, yo... Sí. La doctora médica. Disculpe, ahorita... muy bien, entonces. Solo la tiene el doctor. Es que nos habían dicho que pusiéramos nuestra asistencia en la plataforma, pero nunca encontramos la... No está el link. Ya está lista. Ya está, ¿verdad, doctor? Sí, ya está lista la asistencia a partir de las 9 en punto, para que la puedan... Cuando salgan de aquí, por favor ingresen a la plataforma y ustedes incluyen ahí su asistencia. Oigan, aquí ahorita que terminemos la clase. No se afanen ahorita. Cuando terminen la clase, ustedes entran, marcan su asistencia, por favor. ¿Verdad? Va a estar al final de la guía número 10, para que la busquen por ahí. Y entonces, chicos, ya tienen su documento, ya tienen sus guías, también se las vamos a dar impresas en el laboratorio, pero igual ya la tienen ahí en la plataforma. Entonces, estudien, revisen, porque va a ser más fácil para ustedes comprender todo esto cuando lo hagan ya en el laboratorio, ¿verdad? Bueno, dudas, preguntas. Jorge, ¿todo bien? Luisa, Paula. Ustedes ya se aburrieron de oírme, ¿no? No, sí, ahí sí que por mi parte la mayoría quedó claro. Ahí voy a repasar algunas cositas, algunos puntos para que... Sí. Pero por lo demás sí se entendió. Bueno, miren, hay cosas que a veces yo cuando ya voy por el trabajo y balance, yo siento que ya estamos llenos de mucha información, pero es bien, no es complicado de entender, ¿verdad? Cuando ya lo hagan en el articulador va a ser más fácil, pero es bien sencillo de ver cómo tengo que dejar, qué inclinación le voy a dar a las piezas, por qué se las doy, para conformar qué curva, por qué hago esa curva, cómo la relaciono con los demás factores, ¿verdad? Entonces, como siempre les he dicho, no hay una receta de cocina, cada caso es diferente y tiene su complejidad, ¿verdad? Entonces, si la situación en que lo vamos a abordar es diferente. Ahora bien, en el laboratorio, pues todos, digo yo que todos montaron en clase 1, ¿verdad? Vamos a ver si alguno montó ahí en clase 2 o 3, pero no, todos revisamos en las mesas